tardes o buenos días a la hora que esté viendo este podcast, este video, profesora. Nosotros somos el equipo exploradores del saber y están conformados por Víctor, Berenice, Daniela y su servidor, Cruz Gerardo Camacho Mesa. Hoy en este podcast hablaremos sobre Roger Vernieu, ¿no? Para empezar, Roger Vernieu fue un filósofo francés del siglo XX, aunque no fue tan conocido como Sartre. Tuvo un papel muy importante e hizo a la filosofía algo más clara y accesible. Este también era un bueno, realmente escribió manuales de historia de filosofía por décadas en las universidades y gracias a ello pues obviamente hubo o pudieron muchas personas entender y comprender mejor a los grandes pensadores, ¿no? Pero obviamente Rogers no se limitó solamente eh, a resumir ideas de otros. También él defendió su propia postura y obviamente lo cual caracterizó pues eh, algo realista y objetiva, por así decirlo, y que fue pues profundamente, por así decirlo, influido por un santo, en este caso el santo Tomás de Aquino, ya que pues él era una persona creyente, por así decirlo, ¿no? Pero para entrar en el contexto, pues tenemos que entrar en el contexto del siglo XX, en el cual hubo pues las guerras que hubo, las guerras mundiales, y pues obviamente ahí creció una gran desconfianza hacia qué era la razón y la idea de la verdad, ¿no? En esa época, por un lado, existía el existencialismo, que básicamente Descartes, que proponía que cada persona creaba su propio sentido sin reglas universales, ¿no? Por otro lado, existía también el pensamiento lógico, que básicamente decía que solo es verdad aquello que se puede medir o comprobar científicamente, que eso es muy entendible, ¿no? Y por otro lado, existía también, bueno, existe el relativismo, que básicamente dice que no existen verdades absolutas, que todo depende de la cultura o de la perspectiva individual de las personas, ¿no? Pues esto también es muy entendible, ¿no? Todo depende de nuestro entorno, emprende de muchas situaciones en las cuales pues viven las personas, ¿no? Y son influidas no tanto por la idea, ¿no? De tal de que esto es verdad o eso no, sino que proponía esas ideas de que cada quien crea su propia verdad o su propia razón de su existencia, pues en base a sus entornos, sus culturas, sus creencias, etcétera, ¿no? Y pues, obviamente, Roger Vernieu, su propuesta pues era muy diferente a esto, ya que él decía que la verdad sí existe y que sí es objetiva y que cada uno de nosotros o de las personas puede alcanzar aquella verdad. Entonces, a continuación, pues mis compañeros le hablarán más a detalle, entrarán más en profundidad y hablarán más, pues, de cuáles fueron sus principales posturas filosóficas de este gran filósofo. Yo soy Víctor Manuel Osorio López y hablaré sobre las principales posturas de Roger Vernet. Estas giran en torno a una convicción central: la filosofía no es un juego de palabras ni una mera opinión, sino una búsqueda seria de la verdad. En primer lugar está su realismo tomista. Vernet se apoya en Santo Tomás de Aquino para defender que la realidad existe, independientemente de nosotros. Un árbol sigue siendo un árbol aunque yo no lo vea, y el fuego sigue quemando aunque alguien lo niegue. Este realismo contrasta con corrientes más subjetivistas, que ponían el acento en la mente, en las percepciones o en las interpretaciones individuales. Para él, la mente no crea la realidad, solo la descubre. En segundo lugar está su crítica al relativismo.
Bernier advertía que frases como cada quien tiene su verdad son peligrosas y hasta contradictorias. Si todo es relativo, entonces esta afirmación también lo sería, lo cual lo hace insostenible. Pero además, el relativismo destruye las bases de la convivencia. Sin verdades comunes no hay justicia posible ni derechos que todos respeten. Por ejemplo, si una cultura dijera que la esclavitud está bien y otra que está mal, ¿quién tendría la razón? Para Bernier, hay principios que están por encima de las culturas y negarlos equivale a negar la dignidad humana. Un tercer punto es que defendía que la filosofía debe ir más allá de la simple opinión. No basta con decir yo pienso que o en mi opinión. Para él eso es quedarse en la superficie. La verdadera filosofía es un trabajo riguroso que busca lo que es verdadero en sí mismo, sin depender de modas intelectuales o corrientes pasajeras. La filosofía en su visión es como una brújula que orienta al ser humano hacia lo real y verdadero. Finalmente está su postura ética. Bernier creía que la existencia de principios morales universales como la justicia, la dignidad de la persona o el bien común, no dependen de épocas ni de culturas, sino que son permanentes. De ahí que insistiera en que toda acción humana debe medirse con estos principios y no con convivencias temporales o intereses particulares. Por ejemplo, el respeto a la vida humana no puede estar sujeto a una sociedad, a si una sociedad lo aprueba o no. Es un valor que trasciende en cualquier contexto. Ahora veamos cómo expresó esta idea al distinguir entre dos niveles de conocimiento. Buenas tardes, mi nombre es Berenice Martínez Vallejo. Yo les hablaré sobre el conocimiento con C mayúscula y con C minúscula. Roger Bernoulli hablaba de dos niveles de conocimiento, con C minúscula y con C mayúscula. El conocimiento con C minúscula es el que usamos todos los días, es decir, el que está fragmentado, el que es científico, práctico y limitado. Por ejemplo, yo sé que 2 más 2 son 4. Sé cómo manejar un automóvil. Y con esto me refiero a que estos conocimientos o saberes son útiles, pero pues siempre están limitados. En cambio, el conocimiento con C mayúscula es el saber filosófico. Me refiero con esto a que busca la verdad y busca el por qué. O sea, es decir, que no se conforma con datos aislados, sino que prácticamente busca responder pues las preguntas de qué es el ser, qué sentido tiene la vida, qué es el bien y el mal y si existe Dios. Este conocimiento pues no es parcial, sino que va más allá de lo universal. Un ejemplo que podría aclarar más estos términos pues sería que un médico puede tener conocimiento con minúscula, con C minúscula, porque estudia pues cómo late el corazón. Pero si ese mismo médico se preguntara el por qué es valiosa la vida o qué responsabilidad tenemos de cuidarla, pues bueno, ahí es donde entra el conocimiento con C mayúscula. Porque Bernoulli afirmaba que el ser humano no puede ni debe pues conformarse con el conocimiento que vayamos aprendiendo, sino que vayamos más allá. En este punto, pues nos damos cuenta que su crítica al pensamiento de su época era muy fuerte, porque mientras muchos se quedaban en la duda, él insistía en que el ser humano pues puede aspirar a la verdad total. Y ahora veremos las comparaciones con otras corrientes filosóficas con mi compañera. Mi nombre es Espinosa Vargas Daniela y hoy yo les vengo a darles una mejor explicación
sobre el pensamiento de Benioff, comparándolo con otros filósofos que tenían ideas distintas, aunque sean del mismo tiempo. Como, por ejemplo, vamos a iniciar con el existencialismo de Sartre, el cual decía que básicamente el ser humano fue creado con la libertad de poder escribir su propia verdad y poder vivir en base a ella. Mientras que Benioff, en comparación, decía que sí, aunque sí teníamos libertad, el ser humano, en realidad no podíamos describir la verdad, sino que teníamos la libertad de básicamente encontrarla y buscar las reglas que la conforman y poder vivir sobre ellas. Otra comparación bastante obvia y sólida es el positivismo lógico, el cual decía que básicamente el único conocimiento válido de la época era aquel que se podía verificar en un laboratorio y con la ayuda de la ciencia. Mientras que Benioff decía que el conocimiento no es necesario verificarlo en un laboratorio, ya que hay algunos conceptos que no se pueden explicar en como la dignidad humana, la existencia de Dios, entre otros conceptos. Y bueno, también les voy a dar una pequeña conclusión sobre de que Benioff decía que básicamente la realidad y la verdad son bastante objetivas, ya que sí, son bastante objetivas, ya que cada ser humano tiene su concepto de eso. Que la ética en sí es para intentar despertar la dignidad humana y pues eso. Actualmente se sigue pensando y creyendo que Venus tenía un punto de visión bastante actual que todavía se sigue utilizando.